Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 5216-2025. En este sentido, procederemos a la lectura del acta. 7 de julio de 2025, audiencia pública de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 5216-2025 TCE. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Diero Engineer EIRL en el marco del concurso público número 14-2025-E-Salud, diagonal RPS, primera convocatoria, convocado el 10 de abril de 2025 por la Red Prestacional Sabogal E-Salud para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo menor de mobiliario asistencial administrativo del Hospital Nacional Alberto Sabogal Solouren, Centro Especializado de Rehabilitación Profesional y Social Callao, Centro de Producción de Radiofármacos de la RPS correspondiente al periodo de 12 meses. En representación del impugnante presentará el informe legal el señor Luis Enrique Aldea Lescano con registro del Colegio de Abogados del Callao número 8078. Asimismo, en representación del tercero administrado, consorcio Intecli, conformado por las empresas BioCert, EI Ingeniería y Tecnología Clínica SAC y Bioingeniería y Servicios Hospitalarios SRL, presentará el informe legal el señor Miguel Martín Medianero Arquíñigo con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 60523. Finalmente, en representación de la entidad de la Red Prestacional Sabogal E-Salud, presentará el informe legal el señor Heller Sebastián Vázquez Chumacero con registro del Colegio de Abogados de Lima número 89193. Asimismo, el informe de hecho será presentado por el señor Francisco Jesús Marsal Nonato, identificado con DNI número 73257676. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos al representante del impugnante para efectos que oralice su informe legal. Tiene el uso de la palabra el doctor Luis Aldea Lescano. Buenos días, señor presidente. Un momento, voy a compartir pantalla, por favor. Sí, pueden confirmarme si ven la pantalla. Continúa. Sí, ok, señor presidente. Señor presidente, señores vocales, en representación del consorcio Diego Engineer EIRL, nos apersonamos a esta audiencia con la finalidad de sustentar nuestro recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro recaído en el postor consorcio EIE, Ingeniería y Tecnología Clínica SAC y Bioingeniería y Servicios Hospitalarios SRL en el marco del concurso público 14-2025 de Salud RPS 1. Para que, conforme a los fundamentos de hecho y derecho que se van a sustentar posteriormente, se sirva de declarado fundado en todos los extremos y por consiguiente se le otorgue la buena prueba a mi representada. Señor presidente, los antecedentes son los siguientes. El 10 de abril del año 2025, el Seguro Social de Salud Prestacional Sabogal convoca este concurso público para mantenimiento de mobiliario hospitalario. El 22 de mayo del 2025, el comité fija el acta de presentación de ofertas, donde se presenta el consorcio ganador, mi representada y otra empresa adicional. El 2 de junio del 2025, el comité especial publica en el CIACE el acta de otorgamiento de la buena pro, donde adjudica la buena pro al consorcio. Así como también dentro del cuadro se puede notar la evaluación efectuada en la oferta de mi representada con la nota de calificado. La premisa, señor presidente, es que las bases integradas constituyen las reglas del procedimiento de selección y es en función a ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas.
previos a la evaluación de las ofertas, los comités de selección, según correspondan, deben verificar que éstas cumplan con las características y requisitos funcionales y las condiciones de admisión, para que finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verifique si cumple con los requisitos de calificación. Señor presidente, respecto a las pretensiones que han sido señaladas dentro de nuestro recurso de apelación, tenemos lo siguiente. Respecto al fundamento que debe descalificarse la oferta del postor adjudicado por no cumplir con las condiciones señaladas en el requisito de plazo de prestación de servicio. Para ello debemos referirnos a qué señalaban las bases administrativas y los términos de referencia. En el numeral 1.8 del capítulo 1, generalidades de la sección específica, se señaló que el plazo de prestación de servicio tal y cual está, los servicios en materia de la presente convocatoria se presentarán en el plazo de 12 meses en concordancia con lo establecido del expediente de contratación. Igualmente, dentro de los términos de referencia del numeral 3.1, se señaló no solamente el plazo de ejecución de la prestación, sino una de las condiciones que deberían cumplir todos los postores. Y aquí se señala lo siguiente: el plazo de ejecución del servicio es de 12 meses, contados desde el día siguiente de suscrito el contrato. También las bases previeron la presentación del anexo 4, en el cual hubo un modelo apuntado y que se consignaba el plazo y definitivamente para nosotros también las condiciones que podrían ser establecidas dentro de los términos de referencia. ¿Qué es lo que presenta el consorcio de declaración de plazo de prestación de servicio? Y para nosotros, definitivamente es un tema que ustedes van a evaluar, solamente señala en dicha declaración jurada que se compromete a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de 1 año o 12 meses. Bajo esta lectura, señor presidente, consideramos que el postor adjudicado no cumplió con una de las condiciones establecidas en los términos de referencia. Y en ese sentido, esa oferta no debió ser admitida. Y en concordancia a ello, señor presidente, hemos traído a colación la resolución 742-2020 de TCE de la Sala 2 del Tribunal, donde en resumen señala que lo que se señala dentro de, por ejemplo, la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia, que es básicamente el anexo 3, debe ser también concordante con lo expresado en otros anexos, por ejemplo, en este caso, el de plazo de prestación de servicio. Toda vez que, si bien es cierto, en el anexo de declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia se hace mención a que se cumplirá con todas las condiciones y requisitos establecidos en las bases, también este debe ser concordante y congruente con lo que se expresa. Y en el anexo 4, si bien es cierto, se señalaba colocar, o se establecía colocar el plazo de prestación, no es menos cierto que dentro de los términos de referencia había una condición, y esa condición no fue adicionada o colocada por el postor adjudicado. Por consiguiente, consideramos, señor presidente, que esta incongruencia motiva la desestimación o descalificación de la oferta del postor adjudicado. También, señor presidente, hemos señalado dentro de los requisitos, dentro de los motivos de las pretensiones para que se descalifique la oferta, de que el postor adjudicado no cumplió con acreditar correctamente 3 requisitos de calificación: la capacitación, la experiencia de personal clave y la experiencia de postor en la especialidad. De manera resumida, podríamos decir que los requisitos de calificación establecidos entre los términos de referencia respecto al de capacitación, en el literal B32 señalaba lo siguiente: ¿cuál era el requisito? Debe contarse con 120 horas lectivas en mantenimiento de mobiliario hospitalario. Se limitará con copia simple de la constancia, certificado u otro documento según corresponda. En ese sentido estaba claro cuál era el curso y el contenido de dicho curso. ¿Qué es lo que presenta el consorcio adjudicado? A folio 39 de su oferta, presenta un certificado de capacitación. Nosotros, si bien es cierto, a parecer cumpliría o acreditaría dicho requisito de calificación. Sin embargo, notamos que este curso de capacitación contiene otros temas, los cuales no necesariamente están vinculados al tema principal requerido dentro del requisito. Y aquí, por ejemplo, podemos
constatar que la capacitación estaba basada no solamente en el mantenimiento y reparación de equipamiento o mobiliario hospitalario, sino adicionalmente del manejo y operación del mismo, actividades que no necesariamente están vinculadas al tema de mantenimiento, toda vez que inclusive dentro de la definición que se puede hacer de mantenimiento son temas de reparaciones, son temas preventivos, para que estos puedan estar operativos. En ese sentido, consideramos que este certificado de capacitación para acreditarse correctamente, debió señalar el número de horas que contenía cada una de estas materias, de tal manera que se pueda tener fehacientemente probado que las horas que fueron solicitadas por los términos de referencia eran acreditadas como tal. En este caso, este certificado de acreditación solamente acreditó el 120 horas totales, que eran las que se requerían. Sin embargo, consideramos que aquí habían otras actividades que no están vinculadas con el tema materia de la acreditación. Por consiguiente, también en este aspecto debería descalificarse la oferta. Respecto al tema del requisito de la experiencia de personal clave, señor presidente, ¿qué es lo que requería este requisito de calificación? Requería que se debería acreditar el ingeniero residente una experiencia no menor de 2 años como en actividades relacionadas al mantenimiento de mobiliario hospitalario. Y en la parte de acreditación se señala, la experiencia de personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contrato, su respectiva conformidad, constancia, certificado, cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Ahora, hay que tener en cuenta que estos servicios que se prestan son a manera de tercerización. En ese sentido, lo que hace la empresa es dotar o proponer o destacar personal al cliente, de tal manera que en esas instalaciones él cumple las funciones a las cuales son contratadas. Y esto también es recogido en los términos de referencia, el perfil de la empresa, que es una empresa de tercerización con experiencia en ejecución de servicios de mantenimiento de mobiliario hospitalario en centros hospitalarios públicos y o privados. ¿Qué es lo que presenta el consorcio adjudicado para acreditar dichos requisitos? Una constancia de trabajo dado por una empresa que no es un hospital, no es una clínica ni pública ni privada, donde dice que el ingeniero residente, Alex Oper Gutiérrez, ha ocupado el puesto de ingeniero en el servicio de mantenimiento de mobiliario clínico y similares, en los servicios de diferentes hospitales. ¿Cuáles hospitales podrían acreditar? No lo señala. A nuestro parecer, debieron ser señalados de tal manera que se cumpla fehacientemente el requisito solicitado dentro de los términos de referencia. Igualmente, señor presidente, presenta la empresa EII Intecli un certificado de trabajo del ingeniero residente, donde señala tan solo que él ocupó este puesto y fue destacado para la ejecución de servicios de mantenimiento hospitalario, de mantenimiento, disculpe, mobiliario clínico en diferentes servicios que brindan las empresas. No señala en hospitales, en clínicas privadas, públicas, en ninguno de esos aspectos. Por tanto, tampoco se demuestra fehacientemente la experiencia de personal. Por tanto, esto debería descalificarse respecto a este requisito de calificación. Y por último, señor presidente, aquí respecto a lo cuestionado, respecto a la calificación de la oferta, está la experiencia del postor en la especialidad. ¿Qué es lo que señalaban las bases? Como requisito, debe acreditarse un monto facturado acumulado equivalente a 1,5 millones de soles, por la construcción de servicios iguales o similares. Y la acreditación, para el caso, como en el presente, en los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. De lo contrario, no se computará la experiencia de ello. Esta nota no es facultativa, es obligatoria para el caso de que un postor presente un contrato en consorcio. Entonces, ¿qué es lo que presenta el consorcio adjudicado? Presenta, bueno, 20 servicios, y dentro del 20º servicio presenta un contrato, el contrato número 17, que corre el julio 33 al 44, donde en principio le hemos observado lo siguiente: sí, es un consorcio, pero que está firmado solamente por uno de los consorciados, y consideramos que aquí no habría voluntad de una de las partes para suprimir el contrato y por tanto le restaría validez al mismo, situación que debe ser evaluado por el colegiado. Pero
No solamente eso, sino que dentro de ninguno de los extremos de la oferta presenta esta promesa de consorcio, ni el contrato de consorcio, del cual se pueda determinar esta, este requisito obligatorio exigido por los términos de referencia para acreditar dicho requisito de calificación. Y no es inclusive ni subsanable, y eso lo podemos ver de manera como ha sido interpretado en la resolución 4223-2024 TCE de la Sala 5, en donde en la sumida señala, en los casos que se acreditara la experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato del consorcio, en el cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de obligaciones que asumió en el contrato presentado. De lo contrario, no se computaría la experiencia proveniente de dicho contrato. En ese sentido, con el criterio de la sala, del Tribunal de Contrataciones Públicas, ahora denominado así, consideramos que también apoya la posición de que debe declararse o descalificarse la oferta del consorciado. En atención a ello, señor presidente, consideramos que debe descalificarse la oferta del consorcio adjudicado y otorgarse la buena pro a mi representada, al inclusive no solamente seguir en orden de prelación, sino haber sido calificada como válido. También, señor, en los pocos tiempos que tenemos, vamos a hacer de forma puntual algunas observaciones que ha efectuado el tercer administrado, ahora el consorcio que es adjudicado, respecto a la oferta. Y los consideramos que son de manera tendenciosa o maliciosa. Porque, por ejemplo, en uno de los temas coloca que hemos adjuntado un certificado de trabajo en donde fehacientemente demostramos que nuestro ingeniero estuvo destacado en el Hospital Guillermo Almenara, Irigoyen, en el periodo de 19 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2023, temporalmente. Y él dice que ha verificado en el CIACE, no ha encontrado el contrato y por tanto esto podría presumirse como falso. Sin embargo, lo extraño es que el contrato vinculado a esta adjudicación 9, la adjudicación 9 SM 2021 de Salud RPA desde la Almenara, es parte de la oferta, es parte de la oferta que ha sido evaluada por el comité de selección y está a folios 22, acá lo podemos observar, el contrato número 34-2021 a folios 26. Entonces, se queda sin fundamento de que no habría un contrato. Sí hay un contrato, ha sido validado. Y el tema de que no esté registrado en el CAC no es una responsabilidad del contratista. Por otro lado, también se ha señalado, señor presidente, que... Doctor Aldea, disculpe que lo interrumpa, el tiempo que se le ha otorgado. No, doctor, creo que mi tiempo terminó. Sí, doctor, seguiré en el tiempo de réplica que se nos dé. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, de igual manera, concedemos el uso de la palabra al representante del tercero administrado para que realice su informe legal también por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra doctor Miguel Medianero Arquillo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, en el presente caso se ha interpuesto este recurso, se ha presentado esta absolución en el sentido en el cual solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto, se disponga la descalificación de la oferta del impugnante y se confirme la buena pro otorgada al consorcio. El sentido de esta defensa es que consideramos que nuestra oferta cumple con todos los requisitos de calificación, tanto los cuestionados como los establecidos en las bases, empezando por el primer cuestionamiento referido al anexo que contiene el plazo de la prestación. Como bien se ha expuesto, las bases requerían, por un lado, que digamos, los postores debían acreditar 12 meses, deberían ofrecer 12 meses de acuerdo al expediente de contratación. Asimismo, los términos de referencia agregaban que o precisaban que estos 12 meses debían ser contabilizados desde la suscripción del contrato. En ese contexto, ¿qué cosa es lo que ofrece el anexo 4 del postor adjudicatario? Básicamente se establece que se compromete a prestar el servicio como objeto del presente procedimiento en un plazo de 1 año o 12 meses, entre paréntesis 12 meses. Esto, consideración nuestra, guarda relación con lo establecido en los términos de referencia, toda vez que no existe, como lo ha afirmado el impugnante, una contradicción o una incongruencia
en términos al respecto, en términos de lo considerado por el Tribunal de Contrataciones Públicas en la resolución 3317-2024 TC Sala 3, se establece que la incongruencia se materializa cuando la propia oferta contiene información contradictoria o excluyente entre sí. Bajo ese contexto o concepto, lo contenido en este anexo 4 no se contradice ni se excluye respecto de lo establecido en las bases. Las bases y los términos de referencia han contemplado una condición, han dispuesto que el inicio de este plazo que los postores debían ofrecer es con la suscripción del contrato. Esta condición, bajo ningún contexto, está sujeta a modificación o incluso pues modificación o alteración por parte de los postores. Si los postores hubieran ofrecido pues que el inicio va a ser desde el acta de inicio, desde el perfeccionamiento, desde el otorgamiento de la buena pro, o algo distinto a las bases, automáticamente sería excluyente o contradictorio. El postor adjudicatario lo que ha hecho es ofrecer los 12 meses, y adicionalmente también se tiene que, en el anexo 3, en el cual los postores declaran que su oferta ha sido ofrecida en atención a los términos de referencia y los documentos de procedimiento, con lo cual se estaría complementando esta posición en la que consideramos que no existe una contradicción o exclusión entre lo ofertado y lo establecido en las bases. Lo que sí es, en referencia a la resolución citada por el impugnante, en ese escenario en particular sí existe una contradicción o una exclusión entre el anexo 4 que se cuestiona y las bases de ese procedimiento. En ese sentido, consideramos que al no existir esta contradicción, el anexo 4 cumple con lo establecido en las bases. El segundo cuestionamiento es referido a la capacitación del personal. Se ha cuestionado que el certificado de capacitación del ingeniero Alex Ocas Gutiérrez contemplaría otras actividades que, en términos del representante del impugnante, no necesariamente guardarían relación con el servicio de mantenimiento. Sin embargo, ya en otros procedimientos del tribunal también se ha establecido que el concepto final de lo que se está pidiendo, el objeto de la capacitación es el mantenimiento del equipos mobiliario hospitalario, que es finalmente lo que ha requerido las bases. El hecho de que algunas actividades puedan o no puedan estar relacionadas directamente es cuestión de interpretación. En este caso, el impugnante está interpretando, porque bien lo ha dicho, no necesariamente están relacionadas, pero está interpretando de que estas no están vinculadas al servicio de mantenimiento y reparación a consideración. Nuestras sí están vinculadas, porque justamente cómo uno va a dar un mantenimiento o reparar un mobiliario si no sabe cómo manejarlo, si no sabe cómo operarlo. Entonces, a consideración nuestra es parte de este servicio. El hecho de que en este caso el certificado lo haya expresado no enerva que eso no forme parte incluso de las capacitaciones en general del servicio de mantenimiento y reparación de un mobiliario hospitalario o clínico. Considerando eso, reafirmamos que el certificado en cuestión sí cumple con lo solicitado en las bases. El otro cuestionamiento es referido al personal clave. En este caso se cuestiona que la constancia de trabajo emitida por la empresa Anfuri el impugnante cuestiona que esos certificados presentados no cumplirían con acreditar los requisitos en las bases, atendiendo a que las empresas emisoras serían empresas de tercerización y que no se habría precisado en qué hospitales o clínicas se había realizado. Esto bajo ningún contexto ha sido contemplado en las bases, no se ha requerido o no se ha establecido que deban precisarse o enlistarse los hospitales o las clínicas en los cuales se ha prestado el servicio de mantenimiento de mobiliario clínico u hospitalario. En ese contexto, consideramos que de la sola lectura de este certificado, de esas constancias de trabajo, se cumple con lo requerido en las bases. Finalmente, el cuestionamiento respecto a la experiencia del postor, y vamos a centrarnos en el caso de la promesa o contrato de consorcio. Nosotros sí reconocemos que, en efecto, por un lado, las bases establecen este requerimiento, como lo ha establecido el tribunal en el conocimiento citado, por ejemplo, por el impugnante. También reconocemos que no obra ni el contrato ni la promesa de consorcio, es más que evidente en la oferta. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que el razonamiento que aplica el tribunal en las reiteradas pronunciamientos donde ha descalificado postores por la no presentación del contrato de consorcio, de la promesa de consorcio, no es en atención simplemente a que este documento no obre, sino a la idoneidad de este documento. Y este documento cumple su idoneidad en atención a que permite, y en términos en este caso de la resolución citada por el impugnante,
que permite conocerla con certeza qué cuantía de aquella experiencia ha sido efectivamente adquirida por el postor. En ese contexto, esta es la finalidad última que requiere o que para lo cual sirve este documento, o sea, el contrato o la promesa de consorcio. Sin embargo, en el presente caso consideramos que la presentación o no de este documento resulta irrelevante, toda vez que el contrato 17-2024 de Salud RPS, que ha sido cuestionado justamente, ha sido suscrito por el consorcio Intecli Bioser, que es el mismo consorcio que, bueno, conformado por las empresas EEI de Ingeniería y Tecnología Clínica Intecli y la empresa Bioser, ambas que son las mismas, que integran el mismo consorcio con el mismo nombre que están participando en este procedimiento de selección. Por ende, las empresas que adquieren o que presentan esta experiencia, que es el mismo consorcio, con la misma denominación, con los mismos integrantes, la única fórmula posible o la única, digamos, al ser las dos empresas integrantes, los dos únicos integrantes ofrecen y acreditan como única fórmula posible el 100% de la experiencia del contrato, no siendo, para efectos prácticos de este caso, necesario o imposible o siquiera difícil poder determinar que el 100% de la participación y obligaciones están siendo presentadas o siendo acreditadas con la presentación de ese contrato, a razón de que el consorcio integrado por estas empresas es el mismo que suscribió el contrato que se está cuestionando. Para efectos de eso, consideramos pues que resulta aplicable, entre otros, el principio de informalismo de la Ley de Procedimiento Administrativo General y el principio de eficacia y eficiencia de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable para este caso, que el tribunal ya en su momento aplicado, como es en el caso de la resolución 2276-2019 TCE de la Sala 2, en la cual se requería que bueno, se cuestiona que el postor en ese entonces, en ese momento, no presentó la vigencia de poder según lo establecido en las bases, sino presentó otro documento, que era una copia literal. El tribunal, haciendo un análisis justamente en atención al principio de informalismo y de eficacia y eficiencia, considera que ese documento sí servía para finalmente cumplir con el objetivo de lo que buscaba este requisito, que era en ese caso pues determinar la representatividad del quien firma la oferta. En este caso consideramos que el contrato en sí mismo, y considerando adicionalmente la promesa de consorcio presentada para el proceso de selección, los documentos de presentación de de los integrantes del consorcio, sirven para determinar que los integrantes son los mismos de ese proceso y por ende se acredita el 100%, perdón, el 100% de la participación y obligaciones de ese contrato en cuestión. Finalmente, respecto a los cuestionamientos que hemos formulado contra la oferta del impugnante, nos vamos a centrar en el realizado en atención al certificado de capacitación del curso virtual de mantenimiento de mobiliario hospitalario, que obra folio 18 de la oferta del impugnante, presuntamente emitido por la empresa Eselco Ingenieros. Al respecto, consideramos por un primer término que la empresa Eselco Ingenieros es una empresa dedicada al servicio de pues, venta y mantenimiento de sistemas de refrigeración. Incluso en su página web se puede ver los cursos de capacitación que brinda al respecto. Sin embargo, no obra ninguna en su historial. Están todas las capacitaciones que brinda de hace años. No obra en ningún extremo una capacitación referida al servicio de mantenimiento mobiliario hospitalario. Sin embargo, otro cuestionamiento más, o perdón, un indicio más contundente sobre este tema es la suscripción de este certificado. Este certificado ha sido suscrito por supuestamente por el gerente general, el señor Alexander Elías Coveña. Sin embargo, a la fecha de suscripción, 31 de marzo de 2023, el gerente general no era el señor Elías Coveñas, sino era el señor Alfredo Escarate Coveñas. Situación que puede ser verificada válidamente de la ficha RUT y adicionalmente también de la copia literal completa que el día de hoy vamos a ingresar por nuestra parte virtual o por el sistema también de interoperabilidad puede ser consultada a registros públicos. En atención a eso, consideramos que mínimamente este certificado contiene información inexacta al haber sido suscrito, en todo caso por quien no tenía las facultades o el puesto de gerente general a la fecha de emisión de este documento, o en el peor de los casos podría constituir una documentación falsa al haber sido elaborado pues sin conocimiento de la empresa emisora. Eso sería todo de nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias por el tiempo otorgado. Muchas gracias a usted. Muy bien, de igual modo, invitamos a los representantes de la entidad, Red Prestacional Sabogal de Salud, para que informen
lo respectivo sobre su posición en cuanto al recurso de apelación presentado. Se le concede el uso de la palabra por el término de 10 minutos al doctor Sebastián Vázquez Chumacero y al señor Francisco Marzal Nonato. Bien, buenos días, señor presidente, señores miembros del tribunal. En esta oportunidad vamos a realizar la absolución del recurso de apelación interpuesto por la empresa Diero Engineers EIRL en el marco del concurso público número 14-2025-Salud, /RPS, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo menor de mobiliario asistencial administrativo del Hospital Nacional Alberto Sabodal Sologuren, Centro Especializado de Rehabilitación Profesional y Social Callao, Centro de Producción de Radiofármacos de la RPS, correspondiente al periodo de 12 meses. Ahora bien, luego de haber expuesto partes, la empresa impugnante y adjudicataria, nosotros como sede central hemos advertido de la revisión del recurso de apelación a la empresa impugnante, que se están cuestionando 4 aspectos. El primero es el anexo 4, luego es la acreditación del requisito de calificación capacitación, el requisito de calificación experiencia del personal clave y finalmente experiencia del postor electoral, los cuales vamos a proceder a explicar en ese orden. Asimismo, se precisa que también participó la red prestacional Sabogal para el pronunciamiento del cuestionamiento referido a la capacitación. Ahora bien, respecto del primer punto, respecto al anexo número 4, tal como lo han presentado en exposición durante el uso de la palabra de la empresa impugnante, de la empresa adjudicataria, se advierte que el anexo número 4, el formato del anexo número 4 registrado en las bases, que se debe considerar el plazo acertado. Asimismo, se tiene que en las bases se encuentra en el numeral 1.8, plazo de prestación del servicio, que se prestará en un plazo de 12 meses en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. Asimismo, como parte de los términos de referencia en el numeral 14, se señala plazo de ejecución de la prestación, donde se indica que el plazo de ejecución del servicio es de 12 meses, contados desde el día siguiente de suscrito el contrato. Ahora bien, de la revisión de la oferta del consorcio, integrado por las empresas Bioingeniería y Servicios Hospitalarios SRL y Ingeniera y Tecnología Clínica SAC, se aprecia que han presentado el anexo 4, indicando que se comprometen a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección por el plazo de 1 año, 12 meses. De lo cual se puede desprender que, si bien se indica el plazo que se está indicando en las bases, y en los términos de referencia, no se ha precisado que este plazo se contabilizará a partir del día siguiente de suscrito del contrato, o en su defecto, tampoco se ha precisado que será en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. Respecto al segundo punto controvertido, referido a la capacitación, al cuestionamiento de capacitación del personal clave propuesto, de igual forma, se evidencia de la revisión de las bases que se ha solicitado una capacitación por 120 horas lectivas en mantenimiento del mobiliario hospitalario y a partir de una observación se suprime el término estructuras metálicas. De la revisión del certificado de capacitación presentado por el citado consorcio, se advierte que este certificado de capacitación ha sido emitido a favor del señor Alex Ocas Gutiérrez, que señala que completó el curso de capacitación en mantenimiento, reparación, manejo y operación de estos equipos. En ese extremo, de acuerdo al informe 403-USG-OIH-ISG-OAGRPS de Salud, la red prestacional Sabogal señala que el título del curso guarda correspondencia directa con el objeto de capacitación requerida, sin que exista disposición normativa en las bases que exista la presentación de un temario detallado para eso. En ese sentido, en este extremo del recurso, la red prestacional Sabogal sostiene que este certificado de capacitación sí cumpliría con lo requerido en las bases. Ahora bien, en cuanto al requisito de calificación, experiencia del personal clave, se advierte que se habrían cuestionado 2 constancias de trabajo, una de fecha 20 de mayo del 2025, la otra de 10 de marzo del 2025, por ser empresas tercerizadoras en las cuales no se advertiría las entidades donde se habría
no se desprenderían en qué entidades se habría realizado este servicio, el personal clave propuesto. Sin embargo, de lo que se puede revisar del requisito de calificación de experiencia del personal clave, simplemente se señalan que en estos documentos que acreditan la experiencia deben incluir los siguientes elementos, y lo mencionan en una de las notas, ¿no? Dice nombre y apellidos del personal clave, cargo desempeñado, plazo de la prestación, indicando el día, mes, año de inicio y culminación, nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión, nombres y apellidos de quien suscribe el documento. En ese sentido, de acuerdo a la revisión de los dos certificados de trabajo cuestionados, que obran a folios 37 y 38 del citado consorcio, advertimos que cuentan con todos los elementos que se han requerido en las bases. En ese sentido, se advierte que las bases integradas del procedimiento de selección no exigen o hacen precisión alguna que, en caso de ser empresa tercerizadora del servicio, tal como lo señala la empresa impugnante, las constancias de trabajo emitidas deben señalar las entidades y o empresas donde se habría realizado la ejecución del servicio. Ahora bien, finalmente, con el último punto controvertido referido a la experiencia del postor en la especialidad, en cuanto a solamente se está cuestionando la última experiencia, el número 20, se tiene que tener en cuenta que para acreditar la experiencia del postor en especialidad, las bases del presente procedimiento de selección señalan que se debe acreditar un monto facturado equivalente a 1.500.000 soles por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de convocatoria, precisando que los servicios similares serán servicios de confección y reparación de mobiliario hospitalario. Asimismo, tanto el tribunal como las empresas saben las formas por las cuales se tiene que acreditar, siendo una de ellas contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación. Asimismo, las bases hacen una precisión que en caso que la experiencia que se pretende acreditar sea adquirida en consorcio, se debe presentar la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que asumió en el contrato presentado. De lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. De esa lectura podemos señalar que esa es una obligación para los postores que se está señalada en las bases. Ahora bien, en el caso concreto, se está cuestionando esta experiencia número 20, que sería referida al contrato número 17-24-E-Salud de la red prestacional Sabogal, donde se evidencia que es un contrato entre Salud con el consorcio conformado por Bioingeniería y Servicios Hospitalarios, así como la empresa EI, Ingeniería y Tecnología Clínica SAC. Se evidencia también que está conformado por el consorcio, y asimismo presentan las órdenes de compra, 2 órdenes de compra, y finalmente presentan una constancia de cumplimiento de la prestación, la constancia número 541, en la cual se evidencia que ha sido ejecutada esta prestación del servicio por consorcio, donde incluso se señala las empresas y su porcentaje de obligaciones. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que esta es una obligación que estipulan las bases, así que su falta de presentación, lamentablemente, lo señalan las mismas bases, y lo repito, dice, de lo contrario, a la falta de presentación de este documento no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Entonces, si bien se tiene información respecto de que ese servicio habría sido ejecutado en consorcio y que se desprendería también que sean las mismas empresas, se tiene que tener en cuenta que es una obligación que toda experiencia ejecutada en consorcio se tiene que presentar, se debe presentar la promesa formal de consorcio. De lo contrario, dicha experiencia no podrá ser computada, ¿no? Y eso sería todo por parte de nosotros, que sería la sede central. Si es que el quiere agregar algo, por favor, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Reforzando el punto controvertido referente al tema de admisibilidad del anexo 4, recordarles que existe el anexo 3, cumplimiento del término de referencia, que si bien expresamente no señala el hito, el inicio del plazo de ejecución contractual, se ciñe y las bases lo señala, el numeral 14,
Dice, el plazo de ejecución del servicio es de 12 meses contados desde el día siguiente de suscrito el contrato. Ese es el anexo 3. Referente al tema del punto controvertido segundo, el certificado de capacitación, como bien lo señala el doctor, el informe 403 del área usuaria, emitido el 24 de junio del presente año fiscal, señala que sí cumple con las razones expuestas y debidamente motivado por el área usuaria. Eso sería todo de nuestra parte, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado la primera parte de la audiencia pública, consulto al impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, señor presidente, vamos a hacer uso de ese derecho, básicamente para centrarnos en el tema de las observaciones de la oferta de mi representada. Voy a compartir pantalla, por favor, en el punto que nos quedamos. Entonces, si se logra advertir. Sí, se visualiza con el número. Ok. Entonces, señor presidente, conforme a lo que ya se estaba indicando, hay un cuestionamiento sobre la parte de la oferta respecto a un certificado y lo vincula al contrato, porque no está en el CIACE, y hemos demostrado que este contrato forma parte de nuestra oferta y que no ha sido observado por la entidad, más bien ha sido validado y calificado. Por otro lado, también se dejó de entrever como que si ese destaque no habría existido. Sin embargo, para abundar en el tema de no solamente que la contratación existió, sino que este ingeniero residente fue destacado adecuadamente. Por ejemplo, aquí está la constancia de alta de trabajador, donde se demuestra que dicho ingeniero pertenece a la empresa y durante ese periodo está como trabajador. Pero no solamente eso, sino también se puso una carta a la red nacional almenara para que confirmara si este personal había sido destacado o no a los servicios. Y aquí hay una carta de salud de los servicios generales donde indica que el ingeniero Víctor Ceballos López se ha desempeñado como ingeniero residente durante el periodo que se señala en el contrato. Por tanto, queda probado fehacientemente de que no hay ninguna observación. Y que el hecho de que el contrato tenga el CIACE es un tema que corresponde a la entidad. También dejó de entrever y se ha escuchado sobre el tema del certificado de capacitación, este certificado de capacitación que hemos presentado para acreditar el curso de mantenimiento de mobiliario hospitalario. Y se ha señalado el principio del curso, el contenido del curso, y también se dejó de entrever que este es como que se estuviera siendo un documento exacto porque quien lo emitió no es gerente general. Previo a eso, señor presidente, debemos señalar que mi representada en atención a este deber de diligencia, antes que se presentara a este proceso, hizo una verificación de ese certificado con la empresa emisora. Y aquí está la carta 9 de 20 de abril de Celco Ingenieros, donde respecto al certificado le pide que lo valide y señale si es conforme o no. La respuesta, días después, otorgada por el Celco, de manera muy concreta, dice que confirma la validez y emisión de este certificado. Por tanto, se descarta lo señalado de que no se dictó en dicha entidad. Sí, sí lo dictó. Pero, motivo de la presentación de la oferta y que ha abundado en otras observaciones respecto al certificado, con fecha 27 de junio, una vez enterado sobre el escrito presentado por el tercer administrado, le solicitamos que nos vuelvan a señalar sobre el contenido del curso, número 1 y número 2, por quien firma este certificado de trabajo. Entonces, hemos tenido una respuesta estos días, que van a ser colocadas en un escrito para el tribunal, para mayor abundamiento, y señala lo siguiente la empresa de Celco. Respecto al contenido del curso de mantenimiento mobiliario clínico, debo confirmar que dentro de nuestro objeto social no solo se encuentran instalaciones de sistema de aire acondicionado y ventilación, sino también asesoría y capacitación en elaboración de proyectos diversos, hasta el desarrollo y entrega de la obra, encontrándose entre ellos los proyectos de mobiliario y equipamiento de uso industrial, comercial y hospitalario, contratos para ello con departamento de ingeniería y técnicos especializados. Siendo así, debo ratificar la validez del contenido, así como la validez de su emisión,
por parte de nuestro gerente de operaciones, quien conforme al estatuto de la empresa, en el caso de ausencia o impedimento del gerente general, hará sus veces el gerente de operaciones que sin necesidad de acreditar la ausencia de impedimento, ejercerá el cargo en las mismas condiciones que el primero, o sea, el gerente general. En atención anterior, nos permitimos aclarar que revisado el certificado, se advierte un error material en el sello postfirma utilizado por el señor Alexander Elías Coveñas, debiéndole corresponder el sello postfirma de gerente de operaciones, pero que no invalida en absoluto el documento por cuanto conforme se señaló anteriormente, cuenta con todas las facultades y atribuciones del gerente general. A mayor abundamiento nos han acaso una copia de la escritura pública, de los estatutos de la gerencia general, el artículo 9, en donde se puede advertir la parte final, que en caso de la ausencia de impedimento del gerente general para sus veces, hará sus veces el gerente de operaciones, quien sin necesidad de acreditar la ausencia de impedimento que se dé el cargo de las mismas atribuciones del primero, con excepción de las facultades contenidas entre la ley, que son temas de balance. Por tanto, quien lo firma era gerente de operaciones, si bien es cierto, sin embargo contaba con todas las facultades. Esta remoción y movimiento de gerentes está contenido en la copia literal que se ha juntado, donde indicaba que el gerente de operaciones, el señor Alexander Miguel Elías Coveñas, quien había suscrito el contrato aquí, que por error material, que no deja, desnaturaliza la constancia ni la descalifica, hace las precisiones necesarias. Por consiguiente, estas observaciones efectuadas por el tercer administrado deben declararse improcedentes en todos sus extremos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. De igual manera, consulto al representante del tercer administrado si va a ejercer su derecho a réplica. Para ello también se les otorga el tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para puntualizar en el caso del último cuestionamiento formulado, como ha expuesto el impugnante, la empresa emisora reconoce que existe un error material en la consignación del sello. Independientemente de que sea un error o no, ya en pronunciamientos del tribunal, en procedimientos sancionadores, se ha establecido que este error de consignar el sello, por ejemplo, en un documento, en un certificado, sea de trabajo, sea de capacitación, finalmente constituye información inexacta, toda vez que el documento emitido finalmente está exponiendo a exposición, en este caso del tráfico jurídico, que un señor o una persona determinada está suscribiendo en calidad de gerente, independientemente del motivo por la cual se le haya atribuido ese cargo en ese documento, y independientemente de las facultades que refiere únicamente al tema de la validez, el contenido de ese documento no es congruente con la entidad, pues a la fecha de la emisión de ese documento, como ya bien lo ha señalado el impugnante, a través de los documentos que habría emitido la empresa emisora, el señor que suscribe, la persona que suscribe el documento en el 31 de marzo del 2023, no ocupaba el cargo de gerente, sin embargo, se le atribuyó ese cargo en dicho documento, lo cual constituye información inexacta. Eso sería todo de nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De igual modo, consulto a los representantes de la entidad si van a ejercer su derecho a réplica o agregar alguna precisión. Por parte de la sede central, no. En caso la red prestacional Sabogal tenga o desee usar los minutos. Adelante, Francisco. Sí, por parte de la red Sabogal tampoco. Ok, muchas gracias a ustedes. Muy bien, habiendo finalizado esta segunda etapa de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Señor presidente, buen día. Tampoco tengo consultas, gracias. Muchas gracias, doctor. En mi caso, de igual modo, no voy a formular preguntas. En ese sentido, vamos a dar por término la presente audiencia pública, dejando constancia que todo lo señalado, incluyendo la información consignada en el expediente, será evaluado al momento de resolver. Muy buenos días con todos. Gracias. Buenos días.